Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? De nuevo un miércoles para continuar con nuestras predicaciones de la carta de Primera Juan. Y hoy terminamos el capítulo 2 con los versículos 28 y 29. Y les invito a abrir sus Biblias y vamos a estar leyendo el pasaje entonces para estudiarlo. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Estaba compartiendo con un amigo en estos días y me decía, bastante preocupado por las barreras policiales que están apareciendo ahora por el tema de la pandemia. Bueno, yo le pregunté, ¿cuál es tu preocupación? Y él me dice, lo que pasa es que no tengo los documentos del vehículo en regla y porque no he podido gestionarlo. Y cuando veo policías, lo único que me viene a la mente es correr y tratar de alguna manera desviarme y evadir esa barrera. Y no estoy tranquilo cuando estoy manejando afuera. Bueno, esto también es lo que nos ocurría a todos, a mí y a vos. Cuando no tenemos todo en regla, nuestro corazón no nos reprende y estamos intranquilos. Bueno, eso es lo que el apóstol Juan quería evitarles a los creyentes a quienes él escribió esta carta. Que la venida del Señor, como dice en el versículo 28, no les sorprenda, sino que cuando aparezca el Señor Jesucristo, ellos estén confiados. Vamos a orar y empezamos el sermón de esta noche. Padre, gracias por esta noche, día miércoles, donde podemos ver este video y poder analizar y estudiar tu palabra. Gracias por esta carta que estamos estudiando y encomendamos en tu mano nuestras vidas y que realmente el Espíritu Santo nos enseñe lo que está escrito ahí. Gracias por todo, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el sermón de esta noche le puse como título: El que permanece en Cristo espera confiado el regreso de su Señor. El que permanece en Cristo espera confiado el regreso de su Señor. Ahora, ¿por qué manifiestan confianza los creyentes que esperan a su Señor? En primer lugar, le puse que los creyentes manifiestan confianza por su permanencia en Cristo. Ahí en el versículo 28 de 1 Juan capítulo 2 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él. Este ahora significa en cuestión de tiempo, actualmente, en estos días, hijitos. Como le decía cariñosamente Juan a los creyentes. Permaneced en él. Mis queridos hermanos, no hay duda de la insistencia de Juan en la doctrina de la perseverancia. En varios versículos de lo que venimos estudiando del capítulo 2, estamos viendo, y él viene repitiendo constantemente la palabra permanecer. La doctrina de la perseverancia es un tema bastante discutido a lo largo de la historia de la Iglesia. Muchos teólogos tenían su punto de vista sobre este tema. Pero la doctrina de perseverancia es fundamental para la vida del creyente. Vemos que para el apóstol Juan era un tema importante por todo lo que la iglesia de Cristo estaba atravesando y sufriendo, ¿se acuerdan? Doctrinas falsas, falsos maestros. Y a través de esta carta él estaba queriendo comprobar que sus creyentes o sus oyentes se identifiquen con Cristo como verdaderos creyentes y respondan con fe al verdadero evangelio. Esa era la preocupación del apóstol Juan. Ahora, el versículo 27, en el capítulo 2, en la última parte, terminamos así nuestro estudio de aquella vez. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Sin duda, este permanecer, que habla del versículo 28, no es algo pasivo. Y ustedes ven que está de un modo imperativo, activo. En el sentido de que todo creyente debe procurar en forma dinámica permanecer firme en Cristo.
Dinámicamente tiene que hacer algo el creyente para estar permaneciendo firme en Cristo. Y si nos fijamos en el pasaje a estudiar, nos daremos cuenta un detalle muy importante. Juan deja de hablarles de otras personas y se centra en ellos. Por eso dice, le estaba hablando de falsos maestros y le dice, y ahora, hijitos. Como que deja en segundo lugar a los creyentes falsos y se centra en los creyentes, en los verdaderos creyentes, y le dice, y ahora, hijitos. Juan se centra en ellos y les ordena y les dice, Cristo vuelve. No les dice cuándo, pero les dice que estén ocupados activamente y no pasivamente en las cosas del Señor. Como todo creyente tiene que estar. Él solicita una obediencia de los creyentes a la orden dada por Dios. El apóstol Juan está reforzando acá lo que Cristo dijo y enseñó alguna vez en Mateo capítulo 24, versículo 13. Jesucristo dijo, más el que persevere hasta el fin será salvo. Pablo dijo a los filipenses algo muy importante, como un sinónimo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿acaso la salvación no es segura para ocuparnos de ella? No, hermanos, la Biblia dice que debemos ocuparnos en ella, no de ella. Porque somos salvos, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y sabemos que por la palabra de Dios que la salvación es eterna y es segura. Porque el Señor nos sostiene. Por lo tanto, lo que nos corresponde hacer a nosotros es perseverar en fe y obediencia. Fíjense lo que Juan, el mismo Juan, en su evangelio, en el capítulo 8, versículo 31, abran sus Biblias, dice algo muy interesante. Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a creyentes les dice. Vuelvo a leer para que tengamos en cuenta. Juan 8:31 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, eran creyentes, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el discípulo es el que aprende, el que sigue aprendiendo del maestro. Pero le dice, si permanecéis en mi palabra. La Biblia enseña que los verdaderos cristianos perseverarán en su fe y que Dios los mantendrá eternamente seguros. Sin lugar a dudas, el Señor sostiene con seguridad a los suyos. Y Jesús los explicó de este modo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Se dan cuenta que la salvación es segura. Pero aquí Juan, en el versículo 28, desea comunicarles a sus oyentes una doctrina bíblica del que todo cristiano debe estar expectante. Dice, para que cuando se manifieste, ¿a quién se refiere? ¿Quién se va a manifestar a los suyos? El Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo. Este es un gran evento que todo creyente va a experimentar. Algunos resucitando de entre los muertos y otros lo harán en propia vida. Y este evento futuro es la venida del Señor Jesucristo, que vendrá a buscar a los suyos para llevarlos a donde Él está viviendo, en el cielo. La mayor esperanza e incentivo que tenemos los creyentes para seguir viviendo la vida cristiana es que estamos esperando que nuestro Señor regrese para llevarnos al cielo. Juan 14:1, el mismo Juan dice, no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante que este 1 Juan 1:28 que estamos estudiando dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Él tenía interés en que sus oyentes recibiesen galardón completo, premio completo, es decir, todo lo que pudiera pertenecerles por razón de una continua fidelidad. Ahí en 2 Juan 1:8 dice, mirad, él dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban premio completo, galardón completo. Esto era el deseo de Juan para ellos. En esta oportunidad, la advertencia de Juan es que los creyentes continúen en la fe, ya que esta permanencia del versículo 28 tiene por fin un fin escatológico. ¿Qué significa esto? De paso, es un incentivo para que cuando Cristo aparezca por segunda vez, ellos estén confiados. Pero si no lo hacían, corrían el riesgo de alejarse avergonzados. Por escatología se entiende lo que va a suceder en el futuro, los eventos futuros. Y ya está planeado por Dios y está revelado en su palabra. Juan dice lo siguiente, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Se acuerdan de la introducción que dije? Cuando una persona no está correctamente andando bien en las cosas que tiene que andar, su corazón le reprende. Este amigo que les dije, por no tener los documentos en regla de su vehículo, él no quería acercarse a esas barreras policiales, porque él sabía que no estaba haciendo bien las cosas. Ahora, las escrituras indican, hermanos, claramente que Cristo va a regresar. El Nuevo Testamento habla acerca del regreso de Cristo en casi cada una de sus páginas. James Montgomery Boyce señala que la venida del Señor se menciona, escuchen, se menciona 318 veces en 260 capítulos del Nuevo Testamento. Les vuelvo a repetir este dato. James Montgomery Boyce señala que la venida del Señor se menciona 318 veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Es como para considerar. Se menciona en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Gálatas y los libros muy breves que son Segunda y Tercera de Juan y Filemón. Solamente ahí no se cita el regreso del Señor, pero después en todo el Nuevo Testamento. Ahora, el Señor mismo prometió que volverá. Voy a leer un pasaje en Mateo 24:30, algo muy interesante. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Imagínense, hermanos. Jesucristo mismo, en Mateo, asevera que Él volverá. En Hechos, Lucas relata lo siguiente. En 1:11 dice, en la ascensión de Jesús, dos hombres vestidos de blanco, probablemente ángeles, dijeron a los discípulos, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto y al cielo. ¿Se acuerdan que Jesucristo desapareció de la vista de ellos? Dice la Biblia que también así volverá. En Lucas 17:30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El creyente que permanece en Cristo manifiesta esperanza, queridos hermanos. El creyente que permanece en Cristo manifiesta esperanza. Ahora, esta palabra manifestar es muy interesante entender. La palabra manifestar, se manifieste, está hablando de la parusía.
Está hablando de aparecer, significa revelarse, mostrarse. Un día Jesucristo va a aparecer. Dice en 1 Juan 3:2, escuchen, amados, ahora somos hijos de Dios. Escuchen, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto lo vamos a estudiar en el próximo miércoles, si Dios quiere. Pero leyéndolo rápidamente y superficialmente, ¿no es esto glorioso, hermanos? Dice la Biblia que vamos a ser como Él, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿De verdad creemos esto, hermano? El autor de Hebreos escribe lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escuchen, y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. El apóstol Pablo habla de lo que aman su venida. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto está asegurado. Acá lo importante es qué hacemos mientras tanto. La Biblia habla de que una de las cosas que al cristiano le debería incentivar y motivar para permanecer en Cristo es la esperanza del regreso de su Señor. Ahora, la pregunta es ¿en qué consiste ese regreso? La esperanza que tenemos cuando el Señor se manifieste y venga por nosotros. ¿En qué consiste? Algo interesante, Pablo escribió sobre este evento. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco hermanos, queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando esto suceda. Cualquiera de nosotros también, que le veamos realmente al Señor cuando está viniendo. El Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Cuando se manifieste, hermanos, es también sinónimo de hablar de la esperanza que todo creyente tiene en esperar el regreso de su Señor. Y Juan estaba escribiendo al respecto. Una esperanza que no avergüenza. Dice Santiago, siguiendo esta misma línea de pensamiento en el capítulo 5, versículo 8 de Santiago, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Se dan cuenta? Se acerca. Ahora, la palabra esperanza, hermanos, es algo que para las personas que no conocen a Dios no es más que un azar. Aunque escuchamos decir mucho que la esperanza es lo único que se pierde, siempre escuchamos en todo lugar eso. Eso es apenas un dicho coloquial, es decir, una conversación corriente, porque sinceramente las personas de este mundo no están esperando nada. Los creyentes sí. Ahora, esperanza para este mundo es un simple deseo basado en un anhelo o un plan humano, pero no cimentado en las promesas de Dios. Que Dios siempre declara que la verdad y que es fiel a toda su palabra.
totalmente diferente a lo que el mundo espera. Y tenemos que razonar y aceptar que en estos momentos muchas personas de este mundo están esperando que esta pandemia pase. ¿Para qué? Para que todo vuelva a la normalidad. Y muchos ya no están esperando esta pandemia pase. Para hacer lo que hacíamos antes o lo que hacían antes. Y más nada. La palabra de Dios asevera que el hombre pecador vive sin esperanza y sin Dios en este mundo, según Efesios capítulo 2, versículo 12. Es más, lo único que el mundo posee son vanas fuentes de seguridad. Cuestiones tales como el alcohol, el sexo, diversión, materialismo, relaciones a nivel superficial, además de un deseo centrado en el hombre para un futuro mejor. Hasta ahí va la esperanza de ellos. Y no pasa de eso. Sin embargo, la esperanza bíblica no es un deseo, sino una realidad futura absoluta garantizada por el Señor. En contraste con la desesperanza del mundo, que está marcado con una esperanza genuina que Dios ofrece. Lo que Pablo escribió a los romanos es algo interesante. Escuchen, dice en el capítulo 8, versículo 22 a 25, algo Pablo dice: sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ya ve. Hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Bueno, yo sé que a veces esto de esperar al Señor depende mucho de las circunstancias nuestras. Si todo está bien, le esperamos. O si todo está bien, no pensamos mucho en esto. Pero cuando estamos siendo probados y estamos pasando algunas pruebas de fuego, ahí sí deseamos que Él regrese. Sin embargo, Pablo habla de que nosotros tenemos que amar la venida del Señor. El autor de Hebreos capítulo 6, 11 y 12 dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿A quién se refiere? A los santos del Antiguo Testamento. La Biblia dice que ellos anhelaban una mejor, una celestial, porque estaban mirando al Creador. Por ello, en el segundo punto quiero decir de que todo creyente es fiel y manifiesta confianza en su Señor. El apóstol Juan dijo, para que cuando Cristo se manifieste, tengamos confianza. Todos sabemos por la palabra de Dios que la iglesia va a tener una reunión final delante del Señor Jesucristo, en donde estaremos rindiendo cuenta de las cosas que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso se llama tribunal de Cristo. Pero a eso antecede este pasaje que voy a leer ahora. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, subsiguiente a eso, el deseo y la advertencia del apóstol era que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, los creyentes podamos estar confiados. Esta palabra confianza no tiene que ver con la fe. Tiene que ver, la traducción es parresia en griego, que significa fuerza, franqueza. Tiene que ver con hablar en público con denuedo.
sin temor. De ahí viene la palabra confianza. Hablar en público con denuedo, sin temor, porque no tenés nada que te acuse. De eso está hablando esta confianza. En 1 Juan 3:21 dice, amados. Es la misma palabra que se usa acá, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y todos sabemos que a cada uno de nosotros es nuestro corazón el que nos juzga y nos reprende cuando no estamos bien delante de Dios. Todo creyente sincero que no camina en los caminos del Señor sabe que no está haciendo lo correcto. Esa persona no va a estar confiado. El apóstol Juan desde el comienzo de su carta habló de lo que implica permanecer en Cristo. ¿Se acuerdan? Con estos términos, andar en luz, ¿se acuerdan? Guardar sus mandamientos, amar al hermano, permanecer en él y ser de tal manera enseñados por el Espíritu que uno no tenga en su vida nada de qué avergonzarse, sea aquí o en su venida. Yo me imagino, hermanos, este encuentro con el Señor Jesucristo. Este encuentro glorioso. Porque nosotros, los creyentes, le amamos a Él aunque no le veamos. ¿Se acuerdan? En Juan dice eso. En 1 Juan dice. Nosotros le amamos aunque no le veamos. Pero dice la Biblia que le vamos a ver. Y el objetivo del apóstol Juan era prepararles para este encuentro personal que tendrán cara a cara con su Señor. ¿Usted se imagina este evento, hermano? Necesitamos permanecer en Él. Y el que permanece está confiado. Hermanos, la Biblia revela que siempre hubo cuestionamientos de los hombres. Al mismo Señor le preguntaron de cómo sería su venida. Y es notable que el Señor siempre respondió lo que importa es cómo le encontraría a ellos cuando vuelva. Yo quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 17, 20 al 30. Vamos a leer un pasaje en donde Jesucristo relata lo que están haciendo los hombres y lo que estaban haciendo ante los hombres y no esperándole, como debían esperarle. Dice en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 30, preguntado por los fariseos. Miren quién les pregunta a Jesucristo. Los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ante vosotros. Y dijo a sus discípulos, parece que le deja a los fariseos y ahora se refiere a sus discípulos. Le dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y cuenta, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es claro, contundente. Estas personas no estaban haciendo ni le estaban esperando. Así como el mundo hoy
no le espera al Señor Jesucristo. Los creyentes sí. Él va a aparecer. Ahora el punto, ¿cómo será la manera de que nos encuentre cuando Él vuelva? ¿Cómo te va a encontrar a vos, hermano? ¿Cómo me va a encontrar a mí? ¿En qué cosas estaremos? ¿Qué cosas estaremos haciendo? Deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros, si el Señor viniera hoy, ¿me encontraría haciendo lo justo? Cada uno sabe su corazón delante de Dios. Ahora, esa es la razón, hermanos, de que, en tercer lugar, todo creyente que permanece en Cristo no se avergonzará de su Señor en su venida. Dice el apóstol para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es un contraste a estar confiados. Vergüenza. Ahora, avergonzar es deshonrar. Esta palabra se encuentra en las Escrituras más de 100 veces, como una dolorosa emoción de miseria, escuchen, reproche, turbación, que surge de la culpa por el pecado, una acción indigna o impropia. Fíjense que el tema de la vergüenza se menciona por primera vez en Génesis 2:25, antes que en pecado entre en el mundo. Estaban casados, Adán y Eva, estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. Porque no había causa para estar avergonzados. Pero una vez que el pecado entró en el mundo, es interesante observar la conducta de Adán después de pecar. ¿Qué hizo, hermano? Se escondió de la presencia del Señor. Su conciencia. Como si el hombre pudiera hacer tal cosa. Esconderse de Dios. Imposible, hermanos. La vergüenza. Ahora, Juan escribió 1 Juan 2:28 de una forma gráfica de la posibilidad de que un creyente esté avergonzado en la venida de Cristo. La idea sugiere un retroceder ante la presencia de Cristo, quizás debido a un sentido de culpabilidad, en el cual el creyente mismo realiza la acción. No es que Cristo la avergüence, sino que el creyente es el que se avergüenza de una presencia gloriosa del Señor. Les digo algo, hermanos. Los creyentes que permanecen en Cristo no temen la segunda venida de Cristo. Lo esperan con entusiasmo y confianza, porque viven imitándole. Hay un comentarista que es de apellido Hoyt. Él resume de una manera muy balanceada el tribunal de Cristo. Y esto espera a cada creyente como un acontecimiento siguiente al encuentro del Señor con los creyentes. Dice en 2 Corintios 2:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y cómo él compara el tribunal de Cristo? Él compara como una ceremonia de graduación. En la graduación no hay medida de frustración y remordimiento. Hay una medida de frustración y remordimiento. ¿Saben por qué a veces ese remordimiento hay en la graduación? Porque uno no haberlo hecho mejor lo que había hecho en el año y no haber trabajado más duro. Y esto, hermanos, no tiene que ocurrir a nosotros. Que cuando venga el Señor y nos encuentre, no nos digamos a nosotros mismos, ¿por qué no me esforcé un poco más en su obra? Estar en su presencia, buscarla a Él, buscar su rostro en su palabra. Ahora, sin embargo, el tal evento, la emoción del gozo es lo que prevalece.
no el remordimiento, realmente, pero porque somos salvos. Y en el tribunal de Cristo no purgaremos pecado, sino recibiremos premios. Lo importante es que estemos conscientes que tenemos tiempo hoy, de que Cristo está viniendo y nosotros hagamos lo que debemos hacer. Por eso él dice que los recién graduados no se alejan de la sala llorando. Pasamos todos. Porque no sacaron mejores notas. Uno no llora. Al contrario, se sienten agradecidos de que se han graduado y por lo que lograron. Por lo que han podido lograr, hermanos. Por eso aquellos que son salvos tendrán confianza en la venida de Cristo. Porque serán irreprensibles en la santidad que tuvieron por permanecer en Cristo. Ahí en 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy por el contrario, habrá muchas personas que se retraerán o se alejarán avergonzados ante su presencia. Los que por un tiempo, ¿quiénes son estas personas? Los que por un tiempo lograron mantener aspecto de creyentes. Y Juan habló de eso al principio, ¿se acuerdan? Aquellos que se fueron, aquellos que por lo que él dijo no son de nosotros, salieron de nosotros. Estas personas que por un tiempo tuvieron aspecto de creyentes, esos sí se van a retirar avergonzados de la presencia del Señor Jesucristo. Lo que es importante lo que relata Mateo capítulo 13, versículo 20 al 22 de la parábola del sembrador. Y esto identifica bastante a aquellas personas que por cierto tiempo tenían un aspecto de creyentes y luego demostraron lo que eran. Dice Mateo capítulo 13, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no tiene frutos. Es una señal de un verdadero creyente. Estas personas nunca creyeron ni permanecieron en santidad y por eso les espera la vergüenza en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, el terror que algunas personas experimentarán cuando se encuentren con el Señor Jesús en persona. Se van a sentir abrumadas al darse cuenta de que de repente han desperdiciado su tiempo, de que creído neciamente mentiras, han elegido por desgracia lo malo y han perseguido las cosas equivocadas. Aquellas personas que dijeron, yo no creo que Jesús haya venido en carne. ¿Se acuerdan? Yo no creo que Jesús tenga un cuerpo humano, haya tenido un cuerpo humano. No sabrán dónde esconderse, hermanos. Huirán de la presencia del Señor. No me gustaría estar en ese lugar. La gran recompensa para todos los que eligieron permanecer con Cristo será un primer encuentro gozoso, seguro y sin ninguna vergüenza. Gozaremos en el día del juicio. Es por eso que también, y el último punto, el cuarto, la característica de todo creyente es hacer justicia. Ahí en 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también
que todo el que hace justicia es nacido de él. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Esta palabra si sabéis está hablando de un conocimiento. Les está diciendo, ustedes que conocen por experiencia que Dios es justo, entonces ustedes pueden reconocer al que hace justicia, al que nació de Dios, al que fue regenerado. Ahora, ¿cómo se le conoce al que hace justicia? Por sus frutos, por sus frutos. En 1 Juan 3:7 dice algo interesante. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. La característica del creyente no es solamente que permanece en Cristo, está confiado y no se avergüenza, sino que también hace justicia. La palabra nacido, acá en Juan 2:29, 1 Juan 2:29, es la misma palabra que Cristo utilizó cuando le estuvo predicando el Evangelio a Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan 3. Cristo le dijo que Nicodemo debía nacer de nuevo. Y es lo mismo que decir que una persona debe ser regenerada por Dios. De hecho, solamente Dios es el que regenera. La regeneración de una persona está en completa conexión y acompañado de justicia. Sí o sí, la persona que nació de nuevo hace justicia. Hace lo justo. Hace las cosas que son de Dios. Está basada en el carácter mismo de Dios, en la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu. De manera que cada creyente responderá de manera constante, apropiada y personal. Las personas que han nacido de nuevo, que han sido perdonados de sus pecados, desplegarán las características de Dios. Podrán perdonar, podrán vivir una vida justa y recta, que son pruebas palpables de que en realidad han nacido de nuevo. Este nuevo nacimiento, hermanos, capacita al creyente para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Y por lo tanto, vive una vida que agrada a Dios. Voy a leerle lo que dice 1 Juan 3:9. Escuchen. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está. Porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Mis hermanos, vimos estos pasajes que hay un próximo acontecimiento que va a ocurrir. Es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y los que permanecen en Él, los creyentes, estaremos confiados y no nos alejaremos de Él avergonzados. Por eso va a ser muy importante que veamos cómo andamos y qué estamos haciendo hoy en nuestro servicio fiel a Él. Amén. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Vamos acá el tema. Gracias, Padre, porque esta noche hemos analizado tu palabra, viendo que hay un acontecimiento futuro, próximo, que es tu venida, tu regreso. Oramos, Señor, para que los creyentes estemos esperando confiados en tu presencia. Permanecer en ti es una orden, es un mandamiento. Sabemos que tú esperas a nosotros, Señor, santidad y obediencia a tu palabra, sujeción a ti. Gracias por todo, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.